Cordial saludo, mi nombre es Angie Gómez Wagner, soy estudiante de agronomía en la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. Voy a tratar el tema de la cuestión agraria y el desarrollo agropecuario. Como sabemos, Colombia, a través de su historia, ha mantenido un agudo conflicto agrario con implicaciones en los ámbitos sociales, políticos, económicos y culturales. La cuestión agraria ha estado en el centro del conflicto político armado colombiano y, sin duda alguna, este conflicto ha estado atravesado por la disputa de la tierra. En este país, así como en otros países latinoamericanos, es evidente la existencia y permanencia de la estructura latifundista, donde la tendencia de la tierra y los usos de la misma se realizan en contra de su vocación. Y quienes se benefician principalmente de estas políticas y programas son los conocidos señores de la tierra, quienes son terratenientes, latifundistas, élites agropecuarias e inversionistas extranjeros. Las cifras han demostrado una tendencia imparable en la concentración de la propiedad, al aumento de las tierras dedicadas a la ganadería extensiva, a la disminución de la producción de alimento y al aumento de los desplazamientos forzados de las comunidades campesinas asentadas en los departamentos con mayor concentración de la propiedad rural. Esa oposición de los señores de la tierra han impedido que se avance en las políticas o leyes de reforma agraria que se produjeron en el país. Los pocos avances que se querían fueron truncados por estas élites agrarias, tanto nacionales y extranjeras, que buscan naturalmente proteger sus intereses propios. Durante el siglo pasado, el campesinado colombiano empeoró sus condiciones de vida y, además de esto, considerables extensiones de territorios e importantes ecosistemas han sido destruidos por los procesos de colonización que proporcionaron las políticas agrarias. Aún con todas estas implicaciones, en la actualidad los movimientos campesinos, indígenas y trabajadores agrícolas continúan enmarcando su demanda en la lucha por la tierra y reforma agraria. En los últimos años, a través de la minga indígena, campesina y negra, se ha incluso demandado la liberación de la madre tierra y la defensa del territorio, incorporando estas nuevas demandas a las ya existentes. Y aunque es gracias y a través de la contienda política como el campesinado ha logrado sus avances y conquistas, se siguen presentando desigualdades y la concentración de la tierra es aún mayor, porque los apoyos estatales para modernizar y mecanizar sus predios a través de créditos e infraestructura se quedaron en manos de unos pocos. Reciban un cordial saludo, mi nombre es Milton Jiménez. En este momento vengo a desarrollar sobre el tema de la cuestión agraria y el desarrollo agropecuario. La realidad del campo colombiano ha estado caracterizada por la alta concentración de la propiedad de la tierra, siendo esta una de las principales características de la estructura rural del país. Uno de los campos del conocimiento de nuestros procesos económicos y sociales, donde Bejarano abrió trocha, fue en la historia agraria, tema que solo irrumpió en los años 70, en el contexto del debate de si la sociedad colombiana era feudal, semifeudal o capitalista, y si estaba o no estaba dominada por el imperialismo. En Colombia, durante las últimas décadas del siglo XIX, hay un proceso de apropiación de la tierra, de formación de la gran propiedad territorial, un proceso de expropiación en cuanto se apoyaba fundamentalmente sobre la expansión de la frontera agrícola y no sobre la expropiación de los pequeños productores, paralela a la gran propiedad rural. Es la apertura del mercado interior, no mediante la conversión de los pequeños propietarios en asalariados, sino con la aparición y consolidación de la producción cafetera basada en la pequeña propiedad. La revolución de marcha de López Pumarejo logra adecuar la estructura agraria a los requerimientos del desarrollo industrial, sin recurrir a una reforma agraria redistributiva, pues el movimiento campesino de los años 30 propició el rompimiento de las relaciones sociales e hizo posible las transformaciones políticas. El proteccionismo de la época fue un factor clave para que parte del capital comercial
pasar a la esfera productiva más industrial que agrícola, pues esta era una actividad precaria para el consumo local. El café era sin duda el producto más atractivo para esas inversiones, donde se desarrollaron productos agrícolas para mercados regionales que fueron monetizando los ingresos de los agricultores. Aquí presenta datos de la producción de algunos bienes agrícolas en regiones específicas, que constituyen una compilación de las primeras estadísticas del sector. Aquí introduce del comienzo la diferenciación de las estructuras agrarias, la cafetera hacienda, la cafetera de Occidente, basada en la pequeña propiedad, la de la zona bananera, el latifundio ganadero y azucarero, el tema de los baldíos y las políticas estatales para mostrar que esas tierras estaban en el centro de producción, de conformación del mercado cafetero, y que la adjudicación de baldíos solo fortalecían el latifundio improductivo y crecientemente valorizado. El fracaso de la reforma agraria puso en evidencia que la agricultura se enrutaba por el fortalecimiento y desarrollo de la gran propiedad capitalista, continuando las tendencias de los 50, a lo cual contribuían la política monetaria y crediticia. Las causas más significativas de la crisis productiva las sitúa en las modificaciones en el proceso de asignación de recursos, la pérdida de presencia del Estado, derivado en buena parte de las políticas fiscales y de la caída de la inversión pública, y por otra parte, el impacto de las crisis internacional. Los análisis y diagnósticos cubren multitud temática que abarcan la estructura agraria, aspectos demográficos, tendencias de la tierra, estructura productiva, la economía campesina, el empleo, la pobreza rural, la distribución de ingresos, la oferta agropecuaria, la ganadería bovina, los eslabones de crecimiento, las políticas macroeconómicas y el desarrollo agrícola, como los escenarios futuros del crecimiento y los recursos naturales del marco institucional, de las políticas agrarias y las estrategias y políticas para el desarrollo agropecuario. Al caso de la agricultura, tema que indudablemente dejó iniciado y no alcanzó a profundizar, pero cuyos avances permitió visualizar grandes desafíos teóricos y prácticos que existe allí para comprender y operar reglas de juego y organizaciones que mejoren las condiciones de vida de los habitantes rurales y de sus relaciones con la sociedad y el Estado. Muchas gracias. Mi nombre es Fernando Guerrero y estoy haciendo el video con la presentación para el curso de Economía Agraria, en el que hemos seleccionado como problemática la cuestión agraria y el desarrollo agropecuario en Colombia. Dentro de lo que citamos los siguientes puntos: las comunidades o poblaciones afectadas a nivel de Colombia en la cuestión agraria vienen a ser los campesinos, aparceros indígenas, trabajadores agrícolas, población afrodescendiente, que tienen una larga y dura historia de contienda y confrontación con terratenientes, empresarios agrícolas y empresas transnacionales. Se puede, de acuerdo a Agudelo, se puede determinar en Colombia 3 grupos poblacionales tradicionales, y además de eso un grupo emergente, más o menos predominantes en todas las entidades territoriales, que vienen a ser afrodescendientes, indígenas campesinos tradicionales y campesinos urbanos. Durante las últimas décadas, el desplazamiento forzado, en particular el de la población rural, ha ido acompañado con el despojo de las tierras en varias regiones del país,
lo que ha ocasionado que el campo se quede desprotegido y muchas de estas personas que antes cultivaban y trabajaban en el campo hayan emigrado para las ciudades en busca de mejores condiciones de vida. Los orígenes de las luchas campesinas por la tierra. El origen de la lucha campesina en Colombia en contra del latifundio, el monopolio y la concentración de tierras se ha visto representada por el impulso hacia una revolución campesina que ha peleado por décadas y que es muy poco lo positivo que se ha logrado, y el resultado ha sido todo lo contrario a lo esperado, pues estas luchas o la búsqueda de la revolución ha ocasionado la conformación de grupos armados. También ha generado violencia, migraciones de la población rural hacia las ciudades por las escasas oportunidades que encuentran las personas o el campesino que decide abandonar el campo y buscar una mejor forma de vida en las ciudades. Además de esto, han existido los desplazamientos forzados que vienen a consecuencia de ya otra problemática que viene a ser la siembra de cultivos ilícitos, además de todo la violencia y la guerra que se viene fomentando hace algunos años por parte de los grupos guerrilleros, paramilitares o simplemente delincuencia común, o muchos grupos armados que están en defensa o en protección de los cultivos ilícitos, sumando además a todo esto el completo olvido por parte del gobierno. La reforma agraria en Colombia. El acceso a la tierra en Colombia ha sido históricamente una gran fuente de poder político y de conflicto social. Existen problemas de desigualdad en la propiedad de la tierra y sobreutilización de la misma. La alta concentración de la propiedad, la utilización deficiente, el desempleo rural y la pobreza han demostrado la necesidad de una reforma agraria desde comienzos del siglo XX. Siendo lo anterior el origen de la gran crisis humanitaria que viven los campesinos ya hace varias décadas, dando conformación a un pequeño grupo de terratenientes, testaferros, latifundistas, que son quienes a la vez tienen en su poder una gran, digamos, por decirlo así, la mayoría del territorio cultivable en Colombia. El proceso histórico de disputa por la tierra ha representado una serie de conflictos que han proliferado ante la ausencia de políticas efectivas de reforma agraria, predominando un modelo de desarrollo rural que ha privilegiado a la propiedad latifundista. La política pública se ha concentrado en beneficiar a los grandes productores, particularmente en las últimas décadas, a través de subsidios y subvenciones directivas. Pues yo creo que muchos conocemos, ¿no?, para este caso, lo que hace algunos años fue, digamos, bajo la autoridad o bajo la política de algunos presidentes, quienes intentaron o quienes buscaron privilegiar solamente a un grupo de personas, de pronto amigos, conocidos. Tal es el caso de que se presentó hace algunos años del agroingreso seguro, del que muchos pues se ha llegado a conocimiento y existen aún demandas y aún existen problemas jurídicos por tales casos. Buenas tardes, soy Carmelo Rengifo Abadía, estudiante de Agronomía, Universidad Abierta de Distancia, UNAP. El día de hoy compartiré con ustedes algunos apartes importantes acerca de la cuestión agraria en Colombia. Como bien sabemos, la cuestión agraria no es un tema solamente de la actualidad. Este tiene un precedente histórico enmarcado en gran proporción por la interacción política y de las fuerzas armadas en Colombia. En cuanto a la interacción política, podemos identificar que desde la antigüedad se han desarrollado diversas políticas agrarias con el fin de favorecer y fomentar el desarrollo de ese sector, pero al momento de ejecutarse no son muy efectivas. ¿A qué nos referimos con este término efectivo o efectividad? A que el gobierno dispone
una serie de recursos y las personas encargadas de ejecutar esos proyectos y llevarle a cada agricultor lo que le pertenece, en muchas ocasiones desvía estos dineros con otros fines o para otras cosas muy personales de ellos. O en casos más extremos, esos recursos son destinados para unos pocos, dejando a la mayoría de agricultores pequeños, por así decirlo, sin el apoyo estatal. Cuando nos referimos a la Fuerza Armada, nos estamos refiriendo a la guerra que, que ha sufrido Colombia. Nuestros pequeños agricultores han sido víctimas en gran proporción de despojos de sus tierras, malos tratos, donde a ellos no les queda otra alternativa que salir de su territorio a las grandes ciudades. Algunos cuentan con familiares donde pueden llegar y refugiarse mientras emprenden de nuevo su vida, ya no labrando la tierra, sino trabajando como cualquier otra persona en una empresa. Y otros que llegan a las grandes ciudades en calidad de desplazados, agravando un poquito más el tema de falta de oportunidades, escasean los alimentos, etc. ¿Sí? En este sentido, es importante que el gobierno se centre un poquito más en los pequeños productores. Digo que estos son los más afectados en todo momento. Con el actual proceso de paz que se está implementando, se busca regresarle las tierras a estas personas de las cuales se le fueron, por así decirlo, arrebatadas de sus manos, pero no se cuenta que estas en sus tiempos eran productivas, esas personas tenían confianza en trabajar en su territorio, se sentían seguros, contaban con muchos factores favorables, contaban con el reconocimiento, y en esos momentos ya no lo tienen porque fueron despojados hace mucho tiempo de sus tierras, y algunos quizás temen al volver, no saben en qué condiciones van a recuperar sus tierras y qué apoyo verdadero del Estado van a recibir. No se sigue con la incertidumbre si en realidad estos recursos van a llegar distribuidos equitativamente o van a favorecer a unos terratenientes con mayor capacidad o volumen de propiedades en cuanto a territorio. ¿Qué me aporta este texto o esta interacción acerca de la cuestión agraria en Colombia? Me aporta y me induce a que como futuros profesionales en el área agrícola debemos indagar un poco más, conocer nuestro entorno y saber qué factores tenemos a favor y qué factores son negativos para ejercer nuestra labor y opción en cuanto al trabajo de la mano con nuestros agricultores, y tener como un precedente de que no todo ha sido fácil. El sector agrícola en Colombia ha sido muy afectado desde el punto de vista que lo miremos, ha sido gravemente afectado, y que nuestros campesinos o agricultores sienten un poco de resiliencia o temor a seguir cultivando, agravando esto que en la actualidad los insumos tienen un valor exagerado. Quienes le compran sus productos, sus cosechas, no el destinatario final, es un intermediario que en muchas ocasiones le compra su producto a muy bajo precio, y al momento de llevarlo al mercado, al consumidor final, llega con un alto costo. En ese sentido, toca indagar más, seguir trabajando, porque en realidad nuestros pequeños agricultores merecen una Colombia más justa, donde los recursos se distribuyan equitativamente, que haya un equilibrio, un acompañamiento permanente para propiciar mejoras. Es preciso realizar preventas, tener un mercado, un estudio o una sectorización, un nicho de mercado, a quién va dirigido nuestras cosechas,
y ser vendedores directos. Nosotros desde el campo llevar nuestros productos hasta un consumidor final y así generar unos excedentes más altos para nosotros como agricultores e inyectar un poco de, de nuestros conocimientos previos, no irnos que la forma más segura es la utilización de agroquímicos, porque en realidad hay técnicas ancestrales que debemos rescatar y que son de muy alto valor. Espero mi intervención sea un aporte constructivo al conocimiento, al igual que los que han realizado los demás compañeros en la presente actividad. Muchas gracias.